y te ruego, ayúdanos Dios. Ayúdanos a entender la porción que nos corresponde. Danos sabiduría y entendimiento, te lo ruego, y Padre, gracias por la obra hermosa que has de hacer en cada uno de nosotros. En tus manos nos ponemos y te ruego, ayúdanos en esta hora, Dios. Gracias, bendito Rey. Amén. Mira, hermano, déjeme que le platique un poco de esto. Porque miren, el libro de Oseas, el 8:14, me gusta. Esta Biblia 60 dice, olvidó pues Israel a su hacedor. Y dice, y edificó templos. Mire la cuestión. Entonces, aquí hay una relación fácil. Uno olvida a su Dios y entonces, como consecuencia, hace templos. Recuerde, eso está en Romanos capítulo 1, verso 20 en adelante, ¿verdad? Se recuerda ese texto, léalo si gusta. Romanos capítulo 1. Los 20 y 21. El verso, bueno, más adelante es donde dice que vienen ellos y que prácticamente hicieron ídolos, ¿verdad? Pero mire la cuestión cómo empieza, porque vea el punto. Aquí dice en el verso 14, se olvidó de Dios, de su hacedor, y entonces como consecuencia de olvidarse de Dios, pasó algo. Empezaron a edificar templos. Mire, y el otro que dice precisamente, bueno, ahí se fornicó apartándose de Dios, es decir, hablando de la idolatría. Pero entonces fíjese que, bueno, hay varias palabras que se traducen como templo, pero fíjese que en el caso de Israel, usted se recuerda, el primero que se hizo fue el famoso el templo llamado de Salomón. Después fue restaurado por Zorobabel. Y después es el otro Nuevo Testamento, y era conocido como el templo de Herodes. Así era la cuestión. Usted se recuerda, en el caso este específicamente, fue David el que deseaba hacer un templo para Dios, pero Dios le dijo que no. Entonces cuando le dijo que no, él preparó los materiales, una serie de cuestiones, y a su tiempo Salomón fue el que preparó el templo, ¿verdad? Después de eso, cuando se alejaron de Dios, recuerde que eso fue una situación delicada, llegó 70 años estuvieron en la dispersión, cuando llegó el Ciro dio una orden y poco a poco fueron ahí en el tiempo de Esdras, Nehemías y Ageo, llegaron de regreso a Israel, a Jerusalén y restauraron todo. Dentro de los aspectos era el templo. Fíjese, entonces ahí está. Por ejemplo, Ageo, usted se recuerda, capítulo 1, es donde dice, es para vosotros tiempo de vivir en casas artesonadas y esta casa está en ruinas. Entonces le dice, mediten en sus caminos, porque y empieza a escribir una serie de situaciones que estaban ahí prácticamente fuera de orden porque cambiaron de prioridad. El punto es que hay restauración. Y en el Nuevo Testamento, pues, usted recuerde que a Jesús le dijeron que en 40 años llevaba invertido este hombre trabajando en el templo y todavía no había terminado. O saber si ya había terminado, pero llevaba 40 años. El punto es que le dice así, porque Jesús dijo, destruyan ese templo y en 3 días levantaré uno. Entonces viene él, mire, eso es lo que tenía el pueblo de Israel. Tenía prácticamente 3 templos, ¿verdad? Que se fue cada uno en distinta manifestación. En este se vio la gloria de Dios.
Este era menor de lo que había, ya no estaba el arca. Y este era, tal vez era magnífico, tenía oro, tenía muchas cosas, pero tenía símbolos romanos. Entonces ya no estaba tan bueno, ya no estaba la presencia de Dios. Pero entonces, mire, yo le quiero hablar porque fíjese que en la Biblia habla una serie de templos. Y es algo que la gente hace. Les repito, dice, olvidándose de su hacedor, construyeron templos. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros para evaluar esas cuestiones. Y entonces hágame el favor, usted lea, vamos a ver el libro de Jueces, capítulo 9, versos 3 y 4. Le voy a borrar aquí así, empezamos. Jueces, capítulo 9, verso 3 y verso 4, por favor. Mire, ahí está. El primer templo que aparece por ahí es precisamente este. Es el templo de Baal Berit. Fíjese. Aquí, permítame, aquí está. Baal significa Señor. Lo podríamos poner aquí, Señor del pacto. Esa es una de las acepciones que tiene. Fíjese. Entonces, mire, ¿qué es lo que hicieron ellos? Primero, se alejaron de Dios. Y en el momento que se alejaron de Dios, hubo un problema. Ahora, ¿por qué? Porque vienen ellos y empezaron y cayeron en algo que no estaba bien. ¿En qué cayeron? Cayeron a trabajar y construir el templo, les repito, Baal Berit, perdón, que inicialmente habla de eso. Habla de una actitud, habla de pactos. Ahora había una cuestión, porque el pacto, lo óptimo es que el pacto provenga de parte de Dios. Que sea Dios el que dice, yo voy a hacer pacto con ellos. Y no que nosotros lo estemos buscando. Porque puede ser que en este caso el ser humano anda buscando con una motivación distinta. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Porque ustedes recuerden, en el tiempo actual, lamentablemente, se busca que la gente haga pactos aparentemente con Dios, pero la función es básicamente monetaria. Y eso sí les hace mucho daño. Fíjese. Entonces, fíjese que ahí estamos en ese aspecto, porque ahora dice uno, bueno, ¿y eso qué dirá usted? Pues regresemos al punto inicial. Se olvidaron de su hacedor, hacen templo, muy bien, pero entonces, ¿cuál es la condición de la iglesia de la Odisea? Hermanos, Apocalipsis capítulo 3. ¿Se recuerda? Apocalipsis capítulo 3, el verso no me recuerdo. Pero la Odisea dice algo. Tú dices, ¿yo soy qué? Rico. ¿Y qué más? De nada tengo necesidad, efectivamente. Entonces, fíjese, está hablando de la condición de una iglesia en la cual prácticamente, mire, si no necesita... Si usted no necesita nada, ¿para qué le va a pedir a Dios? 3:17. Entonces, fíjese, esa es una situación ahí. Si usted, le repito, está en eso, no necesita nada, ¿qué le va a pedir a Dios? Hermano, nada. En el tiempo de Daniel, se recuerda, salió el decreto antes de que lo metieran a él al foso de los leones, ¿verdad? Donde dijeron, como no le encontraron nada indebido a él, dijeron, hagamos algo sobre su Dios. Y hicieron el decreto que cualquiera que tuviera una petición no se la hiciera a su Dios, sino al rey por 30 días. Y vino Daniel y siguió orando, y por eso lo metieron al foso. Pero vea la cuestión. Les repito, mire,
Señor del pacto, no tienen necesidad. Entonces, ¿qué podríamos decir aquí de esta iglesia? Hermano, que esto, mire, como no está necesitado, no tiene que pedir nada. Mire, por eso dice, se alejaron de su hacedor y levantaron templos. Ahora mire, un templo en el cual no necesitan de Dios. Dios nos necesita a nosotros. Al revés, ¿verdad? Entonces, vea la situación. Pero mire, hermano, el peligro que hay. Pero fíjese que hay una cuestión. Porque el diccionario, uno de los aspectos que dice es que los que normalmente adoraban esto era la gente de Siquem. Fíjese. Eran llamados los de Siquem, que eran hijos de Amor. Y Amor, le voy a poner aquí. Eran hijos de Amor, ese era el origen. Y esto se traduce precisamente como asno. Incluso fíjese que una de las cosas que tenían precisamente es que cuando ellos querían hacer un pacto de alguna manera, lo que hacían es que sacrificaban un asno. Fíjese, eso es lo que tenía que hacer. Entonces ahí era la situación. Porque ahora tenemos que ver eso. ¿Y eso qué dirá usted? Porque ahora veamos una cuestión. Lea usted Génesis 19:14. Génesis, perdón, 49:14, hermano. Leamos el otro, dejemos este, mire. Entonces aquí hay una cuestión. Le repito, hay una característica de Isaacar. Asno fuerte. ¿En dónde se recuesta? Apriscos. ¿Así lo dice su Biblia, hermano? ¿Ah? ¿En qué? Alforja. El aprisco. Permítame, le voy a buscar esa palabra porque esa no me recuerdo yo. ¿Ah? Pero no me acuerdo si esa era cuestión de ovejas. Ajá. Permítame. Sí, es paraje donde los pastores recogen el ganado para resguardarlo de la intemperie. Entonces, fíjese, viene Isaacar, asno fuerte, pero ¿qué dice? Se recuesta en los apriscos, en el lugar donde los van a agarrar para guardarlos. ¿O en el qué decía ahí? En la alforja. ¿Y esta otra? En la majada. Entonces, hay una cuestión. ¿Por qué? ¿Y eso qué dirá usted? Mire, vienen ellos, y le repito, si usted ve más adelante, ¿qué se dice Isaacar? ¿Qué características tenían? ¿Ah? Entendidos en discernir los tiempos que el pueblo de Israel debería de vivir. Pero entonces fíjese, antes de eso ellos tenían un problema. Era mire, le repito porque, como le digo, templo lo adoraban los de Siquem, que de donde venía Amor, y de ahí se deriva todo esto. Pero entonces fíjese que hay un problema, porque le repito, mire, ellos, otra característica, asno fuerte. Le repito, regresamos a la Odisea. Yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Se sentía fuerte. Se sentía que no había que buscar nada de nada, ¿verdad? Entonces ahí es donde usted y yo tenemos que considerar algo. Porque mire, hermano, hay problemas en esto. Mire Génesis 36:24. Es el complemento de esto.
Génesis 36, 24. Léalo, por favor. Ajá. Miren, ahí está. Apacentaba los asnos. Dice Sibeón. Pero mire, hay una cuestión. Porque este Sibeón, fíjese que su nombre se puede traducir aquí está. Fíjese que se puede traducir primero como iniquidad. Otra se puede traducir también como ladrón. Tiene dos acepciones más, como el que mora o teñido. Pero entonces fíjese que hay una cuestión, porque ahora está este cuate. Fíjese, ¿cómo se llamaba? Aná. Es el que se dedicaba a pastorear asnos. Pero entonces, mire, hay una cuestión, porque uno dice, bueno, el templo de Baal Berit, que hay cuestión de pactos. Mire la situación. Fíjese que este cuate se llamaba, ¿cómo se llama? Aná. Fíjese que el nombre Aná significa afligido. Y este cuate es el que se dedicaba a apacentar los asnos de su papá. Pero le repito, su papá, su nombre se traduce como iniquidad o como ladrón. Entonces, mire, hay un problema. Déjeme, ahorita le voy a empezar ya a poner base en este punto. Porque, mire, el templo está, dejaron a Dios y construyeron el templo de Baal Berit, que es el Señor del pacto. Pero entonces, mire, ahora en ese templo lo que hacían era, les repito, sacrificaban asnos. Esa era la señal del pacto. Por eso le ponía Siquem, que ellos eran los de Siquem los que construyeron ese templo, donde estaba también. Entonces, mire, viene esto y precisamente ahora este cuate, Aná, el afligido, está a cargo del rebaño de asnos de su papá. Pero mire una cuestión, iniquidad o ladrón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hicieron un pacto, fueron a buscar otro señor para hacer pacto, olvidando el pacto antiguo. ¿Y eso qué dirá usted? Porque el libro de Malaquías, creo que es capítulo 2:10 en adelante, por ahí está, viene Dios y le reclama a los hombres. Ahora, ¿qué le reclama? De que vinieron ellos y se olvidaron de la mujer de su pacto. Mire lo que hace. Ese es uno de los clavos que tiene el pueblo de Israel en ese momento. ¿Y eso qué dirá usted? Lo que ocurre es que, mire, hermano, viene la gente, les repito, por buscar algo en lo que ellos están cómodos. Se desentienden de las obligaciones. ¿Ahora por qué? Mire, esa es la actitud de la gente que incluso le roba a su propia familia. Si lo agarramos a nivel familiar. Mire, hermano, usted por qué no fue así, pero usted tuvo algún su primo que robaba dinero en su casa cuando eran pequeños. Hermano, no pasaba eso en Amatitlán. Hermano, ya sabía usted que no le iban a dar. Decía, más pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? Entonces agarraba. Y mire, hermano, lamentablemente, le digo, esa es costumbre de casi todos los que, de muchos, ¿verdad? No de todos, ¿verdad? De mucha gente que hacía eso. Se hacía en su pequeño gavetazo. Y ahí andaba. Pero entonces fíjese que como una actitud. Y eso, les repito, es una situación, les repito, era actitud de niño. Pero ahora le estoy hablando actitud de adulto. Donde él es el que le roba. Y por eso le digo, cuando hicieron eso, ¿por qué fue? Porque se abandonaron a Dios. Y cuando abandonaron a Dios, se ocuparon más de hacer un pacto y por hacer eso desatendieron. Por eso se recuerda aquel texto
que dice de Jesús, que le dice, uno de ustedes dicen, el papá le dice, mira, necesito dinero, que estoy enfermo, tengo que ir al médico. Le dice, mira, aquí cargo dinero, pero esto que tengo es raca, es una ofrenda dedicada al Señor, no te puedo dar. Entonces se justificaban con cuestiones aparentemente espirituales para no honrar padre y madre. Mire, hermano, y esa es una actitud del tiempo final. Le conté, mire, nosotros hace más de 20 años, había un cuate en Ebenezer que estaba a cargo de los servidores. Y él les decía, mire, le decía, si usted tiene que cumplir su privilegio y su familia no está lista para ir a la iglesia, déjelos y venga, pero sea usted responsable. Eso es lo que él decía. Su familia no va a venir a la iglesia, pero usted sí tiene que cumplir. Y mira, hermano, esa es una actitud que no es grata a Dios. Si usted un día aprovechando esto, viene, se enojó con su hijo, ahora de castigo no vas a la iglesia, esa no es bendición la que le esté dando. Si alguien por castigo le dice, ahora como te portaste mal, de castigo tenés que leer la Biblia, eso tampoco es grato a Dios. Esa es una cosa que no hay que hacer. Espero que usted no lo haga. Pero mire, hermano, por eso digo, mire, ese es el primer templo que hacen. Y hay otra cuestión más. Porque mire, lea el libro, lo que hizo Josué, ¿se recuerda? Josué 9:14. Josué capítulo 9, verso. ¿Se recuerda? Y entonces dice, tomaron, hicieron toda la cuestión. El verso 15 dice que incluso hicieron pacto, pero hubo una característica. No consultaron al Señor. No consultaron a Dios para ver qué opinaba Él. Entonces les repito, el pacto lo hacen, ¿por qué? Precisamente porque se olvidaron de que lo último que hicieron fue preguntarle a Dios y primero hicieron todo lo que querían y por eso les fue mal. Sigamos adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 5, verso 5. Primer libro de Samuel 5:5. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Fíjese, ahí está el templo de Dagón. Fíjese que este es el famoso dios pez. Ahí se recuerda que es donde llevaron el arca del pacto. Pero hay una situación. Porque fíjese, hermano, que hay una cuestión. Ahora, ¿y eso qué? Lea, vamos a ver, el primer libro de Crónicas, capítulo 10, verso 10. Primer libro de Crónicas, 10:10. Lea el 9, perdón, antes. Ajá. ¿De quién estamos hablando ahí? Hermano. ¿Ah? Entonces aquí hay una cuestión. Porque fíjese, la cabeza, se recuerda que él le cortaron la cabeza, pero precisamente, ¿qué hicieron? Dice, aquí de la Biblia 60, colgaron la cabeza en el templo de Dagón. ¿Y eso qué dirá usted? Pues mire, le repito, es el dios pez.
Ahora hay una cuestión, solo déjeme que le amarre esto, números 11:5. Léanlo usted, ahorita le voy a explicar. Números, capítulo 11, verso 5, y también está Nehemías 13:16. Ahorita le... Miren, aquí hay una cuestión, porque esto es bien interesante, porque mire, ¿qué es lo que ocurre? En primer lugar, les repito, metieron la cabeza de Saúl y la metieron al templo de Dagón. No, aparentemente ya estaba muerto, pero déjeme ahora al agarrar estas dos cosas, porque el libro de Números dice, nos acordamos del pescado, ¿verdad? Y dice el Nehemías 13 que estos que iban a vender le llevaban pescado y mercadería y vendían en el día de reposo. Fíjese, ¿y eso qué dirá usted? Pues mire, ¿por qué? Por eso ahí está la explicación de por qué a Saúl le pusieron su cabeza en el templo de Dagón. Uno, para que se recordara del pescado, que es, porque ellos dicen es lo que habían comido en Egipto. ¿Y eso qué? Es decir, es la gente que viene recordándose constantemente de su época de cuando no era cristiano. Es que, hermano, cuando yo no era cristiano, había en esta época en la feria del pueblo de Amatitlán, me ponía unas que, hermano, ese es el testimonio que cuenta. Pero mire, hermano, la otra cuestión, porque, ¿qué es lo que hace también? Hace esto, ¿ve? Dice que lo que hacían estos es que les llevaban el pescado, la venta, en el día de reposo. Entonces, mire, hermano, aquí está, dejemos a un lado el aspecto de la ley, que el que no guardaba el día de reposo lo tenían que matar. Pero ellos, todo el pueblo lo dejaba de guardar el día de reposo. Entonces está hablando algo de que esto, mire, hermano, para usted y para mí está así, ¿ve? ¿Por qué la gente no deja de trabajar? Porque se afana. Es que tengo necesidad de más dinero y hay que trabajar más, tal que bueno. Pero nunca deja de trabajar. Mire, yo hablé esta semana con mi amigo. Tenía días de no hablar con él y casualmente me lo encontré por ahí, me puse a platicar y me contó. Tiene 2 años de separados con la esposa. ¿Y qué pasó? Porque él se dedica a trabajar de lunes a domingo. A veces de 5, 6, 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Solo llegaba a su casa, realmente solo llegaba a dormir, cambiarse, bañarse y para afuera. Esa era su tarea durante muchos años. Fíjese, hablaba con una persona y me decía lo mismo también en estos días, de que dice, mire, que él reconoce que en toda su vida se dedicó únicamente a trabajar y proveía lo que necesitaba la familia, pero nunca estuvo ahí, para nada. Había cumpleaños, había lo otro, él lo que pensaba era únicamente cumplir la necesidad económica. Me decía, mire, por ejemplo, la Semana Santa, venía yo y trabajaba, eran a veces 5 o 6 días extras, entonces dice que le iba bien. A veces la semana completa, como le habían dado descanso, la raba completa, dice, ganaba unos 1,200 quetzales en la semana de extras. Cuando se echaba los días del 24 de diciembre al 1 de enero, se iba me decía, en ese tiempo era más de 1,000 quetzales, pero 1,000 y algo, pero era una buena cantidad para la época esa. Total que dijo que un día también lo dejó la señora y le dijo eso, mire, es que ¿sabe qué pasa? Usted nunca estuvo para nada. Y eso es cierto, dice él, yo nunca estuve para nada.
que no le faltaba dinero en la casa, era cierto, pero él se dedicó, mire, únicamente a esto. Y no se dio cuenta de lo que ocurría en su casa. ¿Se recuerda cuando se le murió el hijo a la tsunamita? Que fue que Eliseo le dijo, mira, le dijo, averigua con esta mujer que nos construyó un cuartito ahí en el aposento alto y no nos ha pedido nada. Y le dijo, mira, ¿querés que le hable al rey de parte tuya? ¿Querés que le hable al general del ejército? No, dijo ella, yo estoy bien. Ella tiene alguna necesidad y mandó a Giesi. Y como Giesi sí era bueno para la investigación, entonces digo, ella no tiene hijo, cabal, de aquí a un año vas a tener un hijo, y tuvo el hijo. Al tiempo, el niño creció, lo tomó el padre cuando era el huido y se lo llevó al campo. Fue cuando el niño dijo, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y él lo que hizo, llévenlo con su mamá a ver qué hace ella. Pero él no dejó de trabajar en el campo. Fíjese, él se dedicó, ¿en qué estaba? En el afán del trabajo, de la cosecha, y tenía empleados. No dejó de trabajar. Únicamente dijo, mire, que vea ella qué arregla. Pero él eso hizo. Y le repito, por eso, mire, esa es la explicación de lo que hicieron con Saúl. ¿Qué hicieron con Saúl? Le arrancaron la cabeza y la metieron al templo de Dagón. ¿Para qué? Para que él tuviera dos cosas. Uno, que viviera en afán, y uno, que sus pensamientos lo regresaran a la vida antigua. Por eso ese templo es peligroso. Está seria la cosa, ¿verdad, hermano? ¿O no? Hermanos, ¿cómo vamos? Primer libro de Samuel 31:10. ¿Les puedo borrar aquí? Primer libro de Samuel, capítulo 31, verso número 10. Léanlo, por favor. Fíjese que este es el templo de Astarot. Mire, solo déjeme que aquí hay una curiosidad con esto. Déjeme que solo que le haga un dibujito ahí. Porque fíjese que cuando usted lo ve, vamos a ver cómo lo identifican. Solo déjeme que... Vamos a ver. Ahí está, ¿ve? Mire, así era donde llevaba esta cuestión. Fíjese que cuando usted empieza a revisar esto, es que mire, ahí vamos a ver si en estos días logro arreglar la cañonera para ponérsela, pero fíjese que, mire, más o menos así es como está esa cuestión. Tenía, vamos a ver, 4 cositas ahí. Vaya, pues, ahí, y aparte tiene el nombre alrededor, así era el sello que identificaba. Pero fíjese, hermano, que cuando usted lo empieza a ver en la época moderna, precisamente la estrella o el pentagrama, el famoso pentagrama, es un signo ocultista. Y cuando usted ve esta situación, por eso se lo puse en azul, porque así es como lo tiene esto. Incluso le tiene unas sus cuestiones así. Mire, más o menos así. Es una figura como de la cruz invertida, que también es otra cuestión satánica. Fíjese. Y este precisamente era el emblema que tenía esta diosa. Fíjese. Obviamente ella nos estaba mostrando que estaba un poquito mal, ¿verdad? Pero fíjese que, vamos a ver. Ya, aquí está. Fíjese que esto, Astoret o Astarot o Astoret, así se traduce como una esposa. O como estrella.
Fíjese, esta era la diosa de la fertilidad. Vamos a ver. Ahí está, mire. Ese era el punto básico con eso. Fíjese que venía y se le reconocía, le repito, como la diosa de la fertilidad y dice, y del amor sexual. Fíjese que una de las cuestiones que tenía precisamente es que representaba, dice, la madre naturaleza, la vida, la fertilidad, pero tanto el amor como el placer carnal. Entonces fíjese que aquí hay una cuestión, porque ahora ellos dejaron a Dios, lo abandonaron muy bien, pero ahora que lo abandonaron, empezaron y cayeron en esto. Cayeron en una actitud, pero entonces fíjese hermano, porque esto, lea Deuteronomio 23, 17. Deuteronomio capítulo 23, verso 17. Fíjese que la Biblia RBA lo dice, no habrá entre vosotros prostituta sagrada. Y tampoco dice que iba a haber. Pero aquí la Biblia esta que leyó el hermano dice que no habrá sodomita. Fíjese, la mayor parte de versiones así dice. Pero entonces había una cuestión, porque fíjese que cuando usted empieza a revisar esto, mire, le repito, ahora y eso qué dirá usted. Lo que pasa es que mire, como esta era la diosa, que su énfasis, le repito, estaba en ese sentido, que era aspecto de naturaleza, madre naturaleza, la vida, la fertilidad, amor y placer carnal, entonces tenía una característica, es que tenía el culto, manejaba este aspecto, fíjese, una entrega. Esos eran las maneras de, si usted lo pudiéramos decir, de alabar o de adorar a esta diosa, con una situación de orden sexual. Fíjese, mire, la mayor parte de religiones de la época antigua eso tenían. Pero entonces fíjese que había un aspecto bien curioso, porque entonces, ¿qué es lo que pasaba? Venía alguien, y le repito, no tenía que ofrendar como en el tabernáculo un cordero, un carnero, un becerro o los palominos, sino se entregaba. Pero de una manera, ahora, ¿qué es lo que tenían? Le repito, el caso de hombres y mujeres se dedicaban, por ejemplo, el caso, la mayor parte de jóvenes se dedicaban, entregaban desde su virginidad en adelante un tiempo, quedaban como precisamente prostitutas sagradas allí en los distintos templos donde se hacía todo eso. Pero entonces, mire, nos está hablando de un aspecto importante. Se olvidaron de Dios, pero entonces al olvidarse de Dios, ¿qué hicieron? Cayeron en aspectos de carnalidad. Y eso es lo delicado. Eso es lo delicado porque, mire, recuerde que cuando se habla, la Biblia dice, Dios es amor, ¿verdad? Eso lo ha leído usted en el Nuevo Testamento. Pero el amor que se habla en la Biblia es el amor ágape, que es el amor de Dios. El amor de, ¿cuál es? Fileo. O amor filial, como le dicen, que es el mínimo que nosotros deberíamos de tener. Pero aparte estaba precisamente el otro tipo de amor, que es el eros o el erótico, que habla de la relación sexual carnal. Que esa ya no aparece en la Biblia, pero sí aparece en el idioma griego. Fíjese, ellos le daban énfasis al cuerpo, pero no al alma ni al espíritu. Esa es la cuestión ahí. ¿Vamos bien ahí todavía, hermano? Va, déjeme a la... Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 32. Le voy a borrar nuevamente aquí. Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso número
32, por favor, hermano, léalo. Fíjese que este es Baal. La traducción de este Baal generalmente es Señor. Por eso le decía, como ese Baal Berit, Baal Rimón, Baal no sé qué, todo lo que había. Entonces hay una cuestión, porque ahí hay un aspecto bien curioso. Déjeme que le busque el libro de Malaquías, creo que es capítulo 3, ¿verdad? No, 1:6 es, hermano. Malaquías 1:6, lea, por favor. Ujú. Fíjese que, por ejemplo, una dice, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está, vamos a ver, qué dice esta otra? Mi reverencia. Es que la honra es al Padre. Ahí es la primera que dice. Sí, pues temor, la mayoría. Respeto, dice, bueno, ahí dejemos en esta. Fíjese, pero entonces hay un punto, porque vea, aquí hay otro, le repito, ese es otro Dios. Se olvidaron de su hacedor y construyeron un templo ¿de qué? De Baal, de un señor. Pero entonces vienen ellos y ¿qué olvidaron? Mire, olvidaron el temor del Señor. Ahora, se recuerda que hay tres maneras en las que el rey necesitaba hacerlo, precisamente. Por ejemplo, un rey en Israel tenía que hacer dos cosas. Primero era leer. Le voy a poner aquí, leer su Biblia. Lo segundo, escribir. Y tercero, así lo dice la Biblia. Hay tres maneras de que la gente obtenga temor del Señor. Una, precisamente, le repito, decía, el rey tenía la obligación de todos los días leer el libro de la ley para que aprendiera a tener temor del Señor, fíjese. La segunda cuestión es que él lo que tenía que hacer era precisamente agarrar un original y él escribir su propia Biblia, su Antiguo Testamento o la ley, Pentateuco. Él tenía que escribir día a día algo, fíjese, todos los días tenía que escribir algo, toda la vida. Él ya había hecho una a hacer otra y siempre eso era una obligación para él. Eso estaba establecido en la ley y decía que al leer y al escribir, él aprendería a tener temor del Señor. Fíjese, y la tercera lo dice precisamente la Biblia. No recuerdo si es Levítico o Deuteronomio 12 por ahí o 10, no, sí, por ahí está. Pero dice indefectiblemente diezmarás para que aprendas a tener temor del Señor. Entonces fíjese que venían ellos. Y les repito, ellos cambiaron al Señor por otro Señor. ¿Y eso qué? Entonces, mire, no había temor del Señor. ¿Por qué construyeron un templo a Baal? Porque, hermano, al olvidarse de Dios,
hicieron algo que tenía sus comodidades. Porque fíjese que, bueno, Baales son un montón, pero la característica precisamente es esa. Mire, lea Oseas capítulo 2, verso 8. Ajá. Fíjese, esta Biblia 60 dice, le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Entonces decían, mire qué bendición, Dios nos ha prosperado, pero no se lo llevaban al lugar correcto, lo llevaban a otro lugar. Mire, hermano, ese es como que venga usted. Usted donde trabaja se ha esforzado. Buen empleado, hablaron bien de usted, muy bien. Ahora a fin de mes, lo que usted tenía que ganar se lo dan a otro. ¿Cómo se pondría usted? Hermanos, contentos, ¿verdad? Qué bueno que aquel está necesitado, dice usted. ¿Verdad que no muy contento? Ahora considere esto, porque aquí dice, vino, hablando de Israel, no reconoce que Dios fue quien le dio el vino, vamos a ver, el trigo, el vino, el aceite, plata y el oro, y todo lo que tenían lo dedicaban a un ídolo. Entonces vea la cuestión, mire cómo es de delicado, porque le repito, al alejarse de Dios, cambiaron, abandonaron el temor del Señor y se dedicaron precisamente ¿a qué? A la idolatría. Fíjese, incluso uno de los aspectos que hacía es que llevaban las primicias a este Dios. Miremos este otro, segundo libro de Samuel, de Reyes, perdón, segundo libro de Reyes 5:18. Léalo cuando lo tenga, por favor. Fíjese que este es el de Rimón, el templo de Rimón, precisamente. Pero fíjese, hermano, que este nombre, el Rimón, tiene, vamos a ver, se puede traducir como granada, altura o elevación. Así. Fulminador también se puede decir, pero miremos este nada más. Entonces fíjese que aquí hay una situación, porque tiene una característica. ¿Cuál es la característica? Fíjese que en la Biblia, por eso cuando se habla la tierra prometida, dice que es tierra de granados. Eso le voy a decir, lo voy a poner aquí. Riquezas. Se recuerda que Jesús dijo un día, nadie puede servir ¿a qué? A dos señores. Ama a uno, aborrece al otro. No pueden servir a Dios ni a quién era el otro. Mamón. Mamón, el dios Mamón, el dios de las riquezas. Entonces fíjese que estaba hablando de una situación importante, porque ahora mire hermano, déjeme ahí, le voy a poner para que, por si... Ese era el dios prácticamente. Mire, está hablando de alguien que ¿cuál es su verdadero Dios? Lo material. Le conté, yo trabajé con una señora y ellos sí tienen dinero, hermano. Esos son millonarios, pero no en quetzales, en dólares. Han juntado millones, pero millones. Y fíjese que me recuerdo cuando yo estaba ahí y delante de mí ella le dijo a su hijo, pero mi hijo le decía, vos tenés que aprender a amar el dinero.
Sí, de veras. Le conté, mire, este patojo era de Agán, en ese tiempo era patojo ese también. Pero, mire, hermano, dice, ella decía que su hijo era muy inteligente y no quería estudiar. Lo metió a, ¿dónde está la zona 15? ¿Cómo se llama esa no, ¿cómo se llama? Ay, una de las mejores universidades en esa época. En la Landívar estaba en ese tiempo. Y fíjese, no quiso seguir estudiando. Y yo estaba ahí cuando le dijo, mira, mi hijo, le dijo, estudia. Decime en qué universidad del mundo, no de Guatemala, del mundo querés estudiar y yo te pago. Fíjese, no de Guatemala, del mundo. Y el cuate no quiso estudiar. Yo, aunque sea por ir a pasear, hubiera dicho a tal lugar, ¿verdad? Ese cuate no. De veras, no quiso estudiar, fíjese. Se quedó solo con su cartón de bachiller. Nunca hizo nada. Entonces, pero vea, ¿cuál es el punto? Porque mire, construyeron templo a Rimón. Le repito, esto habla de riqueza, eso habla del énfasis que la gente le pone solo a lo material. Y ese es un problema, porque precisamente por dedicarse a la búsqueda de cosas para esta vida, olvidan los tesoros que pueden hacer. ¿Dónde? ¿Se recuerda que dijo Jesús? Que había que hacer tesoros ¿en dónde? Donde la polilla, ¿qué dice? No corroe, ni el oín daña. Entonces, mire, es decir, se dedicaban solo a lo material. Y la otra cuestión que usted sabe, altura o elevación, es la figura precisamente de altivez o de orgullo. Hermano, ese es uno de los problemas que muchas veces se da. Y que afecta mire, hermano, una pregunta, ¿usted alguna vez ha sido orgulloso? Hermano, usted por orgullo no pide. En serio, está necesitado y por orgullo uno no quiere que la gente sepa que necesita. De veras. Ese es uno de los problemas que tiene la gente en algún momento, fíjese. Entonces, mire, es parte de los problemas que tenemos que considerar en algún momento. Miremos este otro. El templo de Nisroch, segundo libro de Reyes 19:37. Fíjese que este Nisroch se puede traducir, tiene varias acepciones. Uno es la gran águila. Ahorita le muestro este. Se puede traducir también como lucha. Se puede traducir como prueba o también como tentación. Fíjese, o frágil. Ahí está. Entonces, mire, aquí hay una situación. Porque ahora, ¿qué es lo que hizo? La gran águila. Mire, lea Abdías, capítulo 1, verso 4. Abdías 1:4. Entonces, mire, ¿cuál era el objetivo? Porque es el águila. Dice, quiere subir. Dice, aunque te remontares como el águila y entre las estrellas pusieras tu nido, de allí te haré bajar, dice Jehová. Entonces está hablando de una actitud, les repito, el hecho que, mi hermano, ¿cuál fue el pecado de Luzbel? Querer ser semejante al Altísimo. ¿No ve Ezequiel 28, Isaías 14? Entonces, fíjese,
él y quería poner, precisamente él dijo, pondré mi trono en el monte santo, y ahí empieza a hablar una serie de cuestiones, pero mire, esa es una actitud. Mire, el querer, por eso la gran águila, querer ser como Dios. Fíjese, mire hermano, y ese es uno de los problemas que lamentablemente en este tiempo se da. Porque mire, efectivamente nosotros, la Biblia lo dice, cuando a Jesús le dicen, te vamos a matar. ¿Y por qué? Porque dices que eres Dios. Usted no ha leído, ustedes dioses son. Los desarmó. Y efectivamente nosotros tenemos que llegar a esa etapa, pero esta no es la que estamos viviendo ahorita. Nosotros todavía estamos en la etapa de ser humano que va en proceso de perfeccionamiento. Fíjese, nos falta mucho todavía, te requiere transformación en otros aspectos. El punto es que fíjese que, mire hermano, es una de las cuestiones que le repito yo porque lo he visto en las doctrinas esas del tiempo final, le dicen, nosotros somos dioses. Hay un libro, ¿cómo se llama? Hay un libro, se me olvidó el nombre ahorita, pero fíjese que ese libro sabe de qué trata, de que viene Dios y si quiere hacer algo en la tierra, nos tiene que pedir permiso a nosotros. De eso se trata el libro. Fíjese, no me acuerdo cómo se llama ahí lo tengo, pero hermano, entonces vea la cuestión, mire, la actitud de que prácticamente quiere ser mayor que Dios. Pero entonces, mire, aquí hay otra cuestión, porque y es efectivamente de que el templo le habla de lucha, de pruebas y de tentaciones. Mire, hermano, ahora, ¿por qué abandonaron a Dios? Si apliquémoslo así, porque hay muchas luchas, hay muchas pruebas, hay tentaciones. Mire, hermano, la gente está necesitada, es cuando más debería de buscar de Dios. Es que necesita un milagro, pues con mayor razón hay que buscar. Pero, hermano, yo no sé si usted lo ha hecho, por lo menos yo conozco gente que sí lo hace así, tiene problemas y cuando tienen problemas no van a la iglesia. Y debería ser lo contrario. Es cuando, mire, cuando más debería estar consagrado uno. Y hermano, ¿qué podemos hacer? No se dejan, ¿verdad? Ay Dios. Ya me pasé. Mire, solo le dejo el último. Hechos 19:35. Hechos 19:35. Ajá. Fíjese que ahí hay una cuestión. Porque ahora, ¿qué es lo que pasa? Venía, mire, se recuerda de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una de esas precisamente era el templo de Diana, que dice que estaba leyendo ahí, pero era altísimo, era altísima la imagen esa. Pero es lo que dicen ellos, ve, la imagen venía de Júpiter, dice la Biblia 60. O la imagen caída del cielo, dicen otras versiones. Fíjese, la cuestión es que vienen ellos y el comentario que hacen ahí es que de algún meteorito cayó en la tierra y de ahí hicieron la imagen. Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero entonces, mire, hay una situación, porque usted se recuerda, Diana tenía una característica, precisamente era considerada como la diosa de la fertilidad, fíjese, y era la protectora de las jóvenes casaderas y era la que le ayudaba a las mujeres que estaban ya en el momento del parto. Fíjese. Entonces tenía una cosa. Era la que le ayudaba a casar y para el parto.
era una diosa que su énfasis era más aspectos de orden femenino, pero tenía otras cosas más. Pero entonces, fíjese, era protectora de ellas. ¿Y eso qué? Mire, es un punto interesante, porque era el hecho de dedicarle a ella. Mire, ¿qué hacía la gente cuando era católica? ¿A quién le invocaban ahí para conseguir, aunque sea lo que fuera, una su parejita? Al tonito, efectivamente. Sí, no sé si usted lo hace todavía. A la hermano, usted que es soltera ahí. ¿Ah? De cabeza, sí, pues, eso es lo que hay que hacer. Por eso es que no le ha funcionado, ya ve. Ajá. Pero mire, entonces hay una cuestión. Ahora le ponían su confianza o su fe, si usted quiere verlo así, ¿a qué? Dejaron a Dios y confiaban en que ella les iba a dar algo. Mire, le conté, yo tengo mi amigo, trabajé con él, eventualmente lo he visto, pero fíjese que él verdaderamente, la suegra de él, esa suegra sí es bruja. No solo porque parece, sino porque lo practica. En serio, fíjese. Incluso, y me decía a él que la mujer con la que él vivió, que él creo que ahí está todavía, le dijo que si él un día se volvía cristiano, lo más seguro es que se iban a separar. Fíjese, ahora, ¿por qué? Porque los que vivían cerca de donde él estaba, tenía otro amigo ahí que trabajábamos juntos y decía que la mujer esta se lo ganó a él precisamente a base de trabajos de hechicería y brujería que hizo con la mamá. Fíjese, así es como se lo ganó a él. Y lo trataba mal. Incluso fíjese que lo hacía hasta llorar. Y él ahí estaba. Y le salían otras mujeres y lo tenía más controlado que la SAT a otro, a la hermano, era cosa seria, en serio. ¿Ah? Exacto. No, no, en serio, fíjese que créame, así era, mire, llegamos 8 en punto al banco, pum, llamaba a donde ella trabajaba, mira, ya vine al banco, vaya, así ella. A las 9 terminaba la reunión, mira, ya salí, voy a la agencia zona 1. Íbamos en la zona 1, mira, ya vine a la agencia zona 1, pum, ella llamaba. Mira, voy a salir, voy a ir a la agencia Roosevelt. Ya vine a la Roosevelt, ella llamaba a ver si estaba ahí. Así es, de veras, y lo iba a traer por la tarde. ¿En serio? Mire, hermana, pues espero que no esté usted apuntando para aplicarlo, ¿verdad? Pero, hermana, ahora, en serio, mire, hay una cuestión, porque le repito, ¿ahora qué es? Por eso le digo, mire, abandonaron a Dios y le dieron énfasis a Diana. ¿Por qué? Porque entonces obtienen una manera, ¿para qué? Para obtener la pareja que desean. ¿En base a qué? A brujerías, hechicerías y saber qué cosas más. Es que mire, hermano, en base a dioses. Pero si responde, le conté, yo trabajé con uno, ese era de Samayac, esa es la cuna de los brujos, le dicen. Y fíjese que él se estaba enamorando a la secretaria de la empresa, pero él era casado. Pero ella sabía que era casado y se le estaba enamorando. Fíjese, y viene uno de esos, no hombre, tantos que hay ahí en Samayac, ya hubiera hecho algo, y cabal hizo algo y mire, se le enamoró. Y sabía que tenía 8 hijos. Ya sabía que se exponía ella también. Mire, hermano, de veras. Pero entonces vea el punto, porque ahora, ¿qué es lo que pasa? Mire, Diana, le repito, tiene 2 traducciones su nombre, como luminosa o como perfecta. Entonces solo quedémonos con el proceso de perfecto. Y lo que la gente dice, nadie es perfecto, no es cierto, porque la Biblia habla que nosotros vamos a la perfección y somos perfectos en una serie de situaciones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Precisamente cuando se depende de Diana, hermano, hay un problema, porque entonces se está viendo la perfección, incluso ¿en qué? Fíjese que una de las características que tenía es que la imagen era de una hermosa cazadora, por ejemplo, de lo que implica es la belleza. Y mire, eso es lo que se ha dado en el tiempo final. Usted ha oído esos términos, el famoso, en el caso del hombre, el metrosexual. Sí lo han oído, ¿verdad? ¿Han oído eso? ¿Cómo se llama?
vigorexia, donde un hombre hace ejercicio físico y se mira y hermano, siente que le hace falta y se vuelve una, ¿cómo se llama? Una cuestión así, una adicción, el ejercicio. Y ese hermano es un problema. De veras, aspectos de belleza, donde de veras, no sé si usted ve eso, cuánta gente, yo no sé qué día estaba leyendo ahí en un periódico de una mujer que llevaba más de 40 operaciones para mejorarse en su belleza. Igual hay un hombre que está pareciendo a Ken, al muñeco. Al Ken. Ah. Imagínese, que no haga eso, no busquen su muñeco. Hermana, le va a salir Chucky en lugar de no haga eso, ¿verdad? Está seria la cosa. Pero, no, en serio, mire, ahora, ¿por qué le digo? Porque es el énfasis que se le ha puesto precisamente. ¿A qué? Al hecho de eso. Por eso usted ha visto el problema que se da más en mujer que en el hombre, la bulimia y, ¿cómo es la otra? Anorexia, donde se venga al espejo. No sé, bueno, usted tal vez sí es bulímico, que se ve y ya se ve gordo, ¿verdad? Hermano, pero ahí no está mintiéndole el espejo. Pero hermano, esa es la cuestión. Por aspectos, por afán de belleza, por buscar perfección, literal, entonces mire, se arruinan y alguien se puede morir. La vez pasada salió en un periódico de España el caso de una modelo que fíjese que tuvo que mensajear en el Facebook el hecho de que le ayudaran porque se estaba muriendo. Y precisamente cuando la fueron a recoger a su casa, creo que, no me recuerdo si pesaba, pero entre 50 y 70 libras. Por ahí andaba en peso, fíjese. 50 y 70 libras, ya siendo un adulto. Mire, cosa seria. Entonces, mire, ahora, ¿por qué? Porque ese es uno de los énfasis que le ponen en el tiempo final. Usted ve una película, el cuate ese, musculoso. Usted ve la que lo acompaña a él, una hermosura de mujer. ¿Sí? Entonces, le repito, ese es el estándar que le ponen a la gente y de veras, incluso por eso presionaron mucho ¿cómo se llama? A los que fabrican esa muñeca, la Barbie, porque ponían una muñequita perfecta. Fíjese, y entonces la presionaron para que empezaran a sacar, en primer lugar, ya no solo rubias, porque solo eso sacaban, y ahí empezaron a sacar de distinto color, y ahora después los presionaron para que salieran otras que ya no fueran así con medidas perfectas, porque ese era el problema que tenían. Pero mire, cambiaron y se convirtieron a otro Dios, y eso les está afectando en el tiempo final. ¿Por qué deja usted de comer? ¿Porque no tiene o porque quiere tener la figura perfecta? Hermano, eso es serio, es delicado. Tenga cuidado, porque le repito, por aspectos de salud uno sí debe de mantenerse bien. Pero si el anhelo es la perfección, eso sí es peligroso. Porque eso lo puede conducir, eso le pasó a Timoteo. Timoteo dijo, no, y estoy comiendo mucho, los hermanos cada vez que voy a tal lado me dan de comer, le daban mucho. Entonces digo, mejor voy al gimnasio. Y se dedicó al gimnasio y ya no iba a la iglesia. Por eso Pablo le escribe, le dice, Timoteo, el ejercicio aprovecha para poco, para que tengas buen cuerpo, pero la piedad aprovecha en esta vida y en la venidera. Lo que le pasó a Timoteo. Exacto, ya ve. Sí, porque Timoteo, le repito, perdió el equilibrio. Buscó la perfección. Ese era lo que hacían los griegos, recuerden. Eso hacían los espartanos también. Nacía un niño con un defecto, lo tiraban al barranco. Fíjese. Mire, hermano, vaya de que nació usted en Guatemala. No, broma, hermano. Es broma. Pero mire la cuestión. Porque realmente esa era en la época antigua, pero eso, de veras, hermano, mire, son situaciones que se dan, ¿no? Y de veras, mire, yo estaba leyendo en esta semana, no me recuerdo dónde fue, de
niña que cuando nació, como una semana de nacida, pero como nació con una serie de defectos físicos, los padres la tiraron, fíjese. Y entonces alguien la vio, la recogió y le dieron educación. Pero no me recuerdo, creo que le faltaba una pierna y los dos brazos, algo así, pero nació mal. Entonces, mire, era algo que no era grato. Y es lo que pasa. Le conté que en China eso hacen también, porque ahora ya lo cambiaron, ahora ya son 2 hijos en lo que sería el interior. Pero cuando era la ley de un hijo, venía alguien y nacía una niña, la abortaban, si lo lograban determinante, si nacía, la tiraban y que se muriera en la calle. Entonces decían, ¿tiene hijos? No, no tenemos. Esperando que la siguiente si fuera un varoncito. Fíjese. Eso no le digo hace años, sigue a la fecha ahí. Delicada la cuestión. Hermano. Comentarios, hermano. Mire, ya dejémoslo ahí. Hermanos. ¿Estamos bien ahí? Las 3 entregas que Dios hace. Primero, la mente reprobada. Segundo, la entrega a deseos que son contra naturaleza. Y la tercera, no me acuerdo cuál es. Pero ahí están. Fíjese. Entonces, es delicada la cuestión precisamente porque él dice que le dieron gloria a la creación antes que al creador. Y es uno de los problemas que hay. Hermano, hay que considerar a quién le hace uno templo. ¿Verdad? Hay que tener cuidado para que no caigamos en errores como estos. Cuatro uno, al tiempo final, los hombres serán amadores de sí mismos, ingratos y una serie de cuestiones que habla y tiene razón, actitudes que se dan, porque cambiaron la gloria de Dios, por dioses distintos. ¿Alguien más? Y una actitud podríamos aplicar ahí que le construye templo a otro Dios, se convirtió en un impío, ¿verdad? Estando dentro de la casa de Dios. Porque eso lo hizo el pueblo de Israel, metió ídolos en el templo. Delicado, ¿verdad? ¿Alguien más? Es que, por ejemplo, un cuate levanta pesas. Esa es una de las cuestiones que tiene. Y cuando lo ve, su énfasis es, el otro es creo que le llaman dislexia muscular. Esa es la otra que se da, por ejemplo, entre los que levantan pesas. Porque, mire, es un cuate que levanta pesas y obviamente se pone así, puche, se ve bien. Pero cuando el cuate se ve, tengo muy poco gato. Entonces necesito hacer más. De veras, se ve esta cuestión y realmente a nosotros lo miraríamos como uno que hace mucho ejercicio, pero él dice, me veo mal todavía. Entonces incluso le ponen énfasis a eso como dice la adicción, a mejorar y perfeccionar esa serie de cosas. Y eso lo que hace es que prácticamente los mete, incluso algunos agarran hasta aspectos de meterse, ¿cómo se llama esos? Anabólicos, ¿cómo se llama? Lo que es los esteroides. Los esteroides, por ejemplo, si no van a competir, lo hacen así.
pero lo hacen de igual manera con el objetivo precisamente en el hecho de mejorar su, ¿cómo le llaman? La masa muscular. Por eso es que en el deporte se andan regulando esa cuestión, el dopaje. Porque como es gente que para mejorar, para perfeccionar, hacen lo que sea. Y de veras, mira, hay cosas que hacen. Por ejemplo, dice, los mejores que son para el dopaje a nivel mundial son los rusos. Son los rusos los que han sido los mejorcitos para esa cuestión. Está delicado, ¿verdad? Hay que revisar a los varones a ver si no se echaron silicón por aquí, ¿verdad? Que porque no sea que por eso son así. No, mejor oremos, hermanos. No sea que, no sea que nos asustemos nosotros ahí. Sí, Armando. Mira, es puro entretenimiento. Ese es puro entretenimiento lo que hay. Creo que fue Billy el que sacó esa cuestión en el retiro, no sé si ustedes lo vieron. Billy fue el que sacó caballos de ahí de Casa de Dios era, ¿no? Porque ahí aparecía. Él no quería decir dónde, pero como ahí aparece no, ¿cómo se llama? El enlace de donde él estaba mostrándolo. Entonces de ahí era precisamente. Pero sí, hermano, mire, eso se da. Es que, mira, al templo se le puede meter basura, se pueden meter un montón de cosas, ¿verdad? El punto no era tanto meterme hacia esto, sino mostrarle de que la gente al abandonar a Dios puede agarrar un Dios distinto. Y es lo que usted y yo tenemos que cuidar. Porque regresemos con Timoteo, por dejar a un lado su prioridad que era la búsqueda de Dios, agarró otra, el gimnasio. El deporte es bueno que lo practique, pero mire, si el deporte va a hacer que ahora usted ya nunca va a ir a la iglesia, eso sí le da problema. Fíjese, en serio, porque no puede ser posible que ahora, o como están estos, ¿verdad? De que la de Diana, ahora ¿qué es lo que hacen? Si para conseguir pareja tengo que hacer lo que dice Diana, y van a conseguir. Pero ¿qué van a conseguir? Lo primero que caiga, ¿verdad? O el primero que se deje, o la que se deje. Se escoge mal. Y realmente el procedimiento de Dios es distinto porque es una protección que quiere que usted y yo tengamos, ¿verdad? Para que el hogar sea lo mejor. Entonces, cuando usted agarra un templo no adecuado, eso trae malas consecuencias. Lo óptimo es construir el correcto. Amén. Oramos hoy, sí. Sí, hermana. Esos son canal, los de enlace. Toda la gente de dinero. Por eso es el énfasis de la doctrina o de la prosperidad. Sí, es que mire, realmente no es de darle dinero a Dios para que haga algo, es de agradar a Dios. Ese es el énfasis. Ahora, ¿por qué es más fácil dar dinero a consagrarse? Realmente así es. Le digo porque yo sí le podría dar ejemplos de gente que andaba mal, dio dinero en la iglesia y quedó bien parada. Fíjese, eso lo hace.
Exacto, exacto. Sí, pues que porque como el énfasis es otro. Porque esos son tus dioses que te libertaron de Egipto. Entonces realmente la gente viene y dice, es que yo hice pacto con Dios y por eso estoy bien. Yo hice tal cosa, yo hice lo otro, entonces es el énfasis que le dan. Y de veras, hermano, mire, usted solo mira, si usted se pone, yo no se lo recomiendo, pero si mira cuando están las famosas maratónicas ahí y ve la fotocopiadora que pasa y que pasa el montón de hojas, y que esté el montón y que esté el montón de hojas, pero si usted ve, todos son hojas nuevas. Entonces, a mí me causa dudas porque no se ve que esté escrito en primer lugar. Y dice, toda esta gente ha pactado, saber si es cierto. Eso es lo primero. Incluso le digo porque yo hablaba con una persona que ella iba aquí con los de Enlace en Mala cuando hacen las maratónicas, de Casa de Dios los mandan, que ellos son socios de esa cuestión. Entonces me decía que el énfasis que le daban a la gente ya no era de que oraran porque quería pactar con algo, sino el énfasis era cuánto va a dar. No es tanto orar por él, por su necesidad, sino el énfasis es de y dónde vamos a ir a recogerlo. Fíjese. Así que si quiere dar, de, pero ya sabe. Así, pero ese es el énfasis, en serio, y no solo hay en muchas iglesias, porque esa es una cuestión que ha estado, pero les conté, mire, esa cuestión, como empezaron con los encuentros inicialmente, eso es de la Iglesia Católica. El cuate que organizó los encuentros en Casa de Dios era de la comunidad San Pablo, yo lo conozco al cuñado de él. Ese es el que nos dijo, este es el que los hacía, se fue para allá, él puso los encuentros allá. Los encuentros los hace la Iglesia Católica desde antes que la Iglesia Evangélica. Y los pactar y todo lo que hacen ahí, allá lo hacían. La cruz y toda la cuestión, allá lo hacían también. Así que hermano, que no nos distraigan. Mejor conságrese, así sí agradamos a Dios. Amén. Oramos hoy sí. Señor, te agradecemos por la misericordia que has tenido de nosotros y te ruego, llévanos con gozo y alegría a nuestro hogar, Dios. Manifiesta tu bondad y te ruego, no permitas que el enemigo estorbe nuestro corazón, no permitas, Padre, que lleguen dardos en contra de nuestra vida, sino al contrario, que podamos agradarte. Te lo suplico, amado Dios, y gracias por la obra maravillosa que has de hacer en cada uno de nosotros. En tus manos nos ponemos y te ruego, derrama de tu bondad sobre nuestras vidas y que el temor del Señor sea la base de nosotros. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios amado. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano.